evidentemente tuvimos que salir en auxilio. Pero las crecidas, y eso que yo tuve muchas como intendente, en realidad este año superaron todos los límites y las marcas previstas. Hacía 55 años que el río Uruguay no crecía de la forma que lo hizo y el agua llegó a lugares donde nunca había alcanzado. Esto nos exigió un esfuerzo muy grande, tanto desde el gobierno nacional como desde el gobierno provincial y por supuesto en las intendencias, que es donde más golpeó. Pero también tuvimos la crecida del río Paraná, que todavía continúa y se sienten los efectos en el sur, en el departamento de Islas. Afortunadamente está bajando ya en la cuenca más alta del Paraná, pero bueno, son las circunstancias que nos expone a veces la gestión y que hay que salir rápidamente a tomar medidas, algunas inmediatas que tienen que ver con la solución rápida para quien está siendo damnificado o afectado por la misma, y después otras que sobrevienen como consecuencia de la inundación. Y hay que trabajar mucho en materia sanitaria para evitar que enfermedades típicas de época como los cuadros febriles, ni hablar de lo que representa dengue, leptospirosis, puedan ser rápidamente prevenidas. Y para eso hay que actuar rápido. Hay que trabajar sobre otros efectos colaterales que nos dejó la crecida, que es el pensar en obras de ingeniería que limiten la creciente, y en esto hemos presentado un ambicioso programa de defensas costeras en 4 ciudades que están siendo financiadas por el Gobierno Nacional a través del Banco Interamericano de Desarrollo. O sea, pensar también en el futuro, en el largo plazo. Por eso hay que ver el fenómeno en toda su extensión, en lo inmediato, en el efecto colateral, que es el mediano plazo, y en el largo plazo para prevenir y evitar que se produzcan. Y este fenómeno del Niño, que no cabe ninguna duda que de alguna manera ya estaba preanunciado, se dio en mayor o menor medida, pero también esto nos ayuda, como bien usted decía, a analizar el futuro de todo esto y aprovechar estos recursos naturales que es el agua para llevar los canales de riego a la producción arrocera, por ejemplo, y eso también pone en valor una oportunidad que desde el gobierno nacional quizás lo interpreten mejor ahora, porque tanta agua que se nos fue hacia el Río de la Plata provocando tanto daño y que podríamos haberlo aprovechado, ¿no? Sí, yo le manifestaba al presidente y lo compartíamos, ¿no? El hecho de poder avanzar con los acueductos, sobre todo en Mandisoví, que hay una voluntad manifiesta de los productores. Yo estuve reunido con arroceros de la zona del norte de Entre Ríos, porque no solo fue el río lo que provocó desbordes, las lluvias. Se rompieron 7 represas de arroz en el norte entrerriano, y esto tiene un costo importante, y otras quedaron muy sentidas, y hay que trabajar fuertemente en esa consolidación. Lo estamos abordando con el Consejo Federal de Inversiones para generar una línea de créditos específica para atender esta problemática, pero los acueductos, el riego, la electrificación rural, es lo que viene en el futuro para poder asegurar que vastos sectores de la producción puedan tener los insumos necesarios para lograr mayores rendimientos. En la gestión anterior del gobernador Sergio Uribarri se habló de inversiones del gobierno de China. ¿Eso se sigue en plan? Porque también se decía de muchos millones de dólares que de pronto ponen en riesgo la economía propia de la provincia, ¿no? A ver, cuando uno toma un crédito que es para obras públicas, o cuando uno toma un crédito que tiene un repago, como en este caso, que hay un retorno de la inversión que se realiza en el momento, es bueno tomar el crédito, porque esto posibilita llevar adelante la obra. Sí. Nosotros tenemos una muy buena relación con el gobierno chino, con el embajador argentino designado en China, que es Diego Aguilar. Estuve reunido 3 veces, con el embajador de China también, y estamos buscando fortalecer estos vínculos por 2 motivos. El primero, para poder acceder a créditos realmente interesantes que posibiliten el desarrollo en materia vial, en materia portuaria con Ibicuy, pero también, que este es el segundo aspecto, porque China es uno de los principales mercados que tienen nuestros productos entrerrianos. La avicultura, la citricultura, nuestros granos, en muy buena parte van con destino a China. Entonces, fortalecer estas relaciones significa garantizar que nuestros productos exportables tienen un buen mercado y una tradición
de negocios que hay que sostenerla y mantenerla. Y tenemos empresarios que ya tienen una definida vocación para atender ese tipo de mercados, porque cuando uno habla de la demanda del gobierno de China, del pueblo de China, realmente son cifras muy importantes. Pero nuestros empresarios ya están integrados en cámaras, están integrados en consorcios, lo cual habría que brindarles nada más que las herramientas apropiadas como para que todo esto, con la infraestructura necesaria de nuestros puertos y nuestras rutas, ¿verdad? Exactamente. La inversión privada va de la mano con la inversión pública. Si hay inversión pública, la inversión privada crece. Esto lo tenemos perfectamente claro. Y hay que invertir mucho en materia vial, en materia fluvial, que tenemos un gran desafío. Usted fíjese, Entre Ríos es una provincia rodeada por dos de los ríos más caudalosos del mundo y hoy no tenemos ningún puerto operativo. Y Vicuí es el desafío que tenemos para un gran puerto ultramar, que está todo listo, porque el gobierno de Sergio Rivera hizo la ruta de 32 kilómetros, se restituyó el muelle. El acceso necesario. Y se consiguieron las 300 hectáreas del puerto. Ahora hay que conseguir la operación y en ese camino estamos. Quizás en el próximo viaje a China con la región centro se pueda concretar algunos capitales chinos, por ejemplo. Bueno, tenemos previsto justamente, creo que es para el mes de mayo, sí, una misión con la región centro, con los 3 gobernadores de Entre Ríos, Córdoba y Santa Fe, para poder en esta suerte de unión lograr una mejor oferta de nuestros productos, pero también para lograr estas obras de infraestructura que le decía. Y hoy estamos conversando ya con un grupo de empresarios chinos para desarrollar la infraestructura que todavía nos falta en el puerto de Vicuí. Estuvimos compartiendo, usted en plena campaña y nosotros buscando la noticia del momento, que eran los embarques de arroz allí en el puerto de Concepción del Uruguay. Usted recuerda que se cumplió las etapas de dragado, pero lo cierto es que nuestras condiciones naturales, luego de semejantes inundaciones, los lechos de los ríos van cambiando y los bancos de arena se van transformando de un lugar al otro, así que hay que estar permanentemente invirtiendo en el dragado, en el mantenimiento de todas estas redes fluviales, ¿no? Así es, yo estuve reunido con el presidente Tabaré Vázquez la semana pasada en Montevideo, donde fui justamente a exponer sobre vías navegables. Y la hidrovía del río Uruguay es clave, y esto tiene que tener un dragado permanente, y hay un compromiso muy fuerte de los intendentes argentinos y uruguayos, del gobierno de la provincia de Entre Ríos, del gobierno nacional, porque me lo ha comunicado así el presidente Macri telefónicamente hace 15 días, y del presidente de Uruguay, Tabaré Vázquez, en poder tener la hidrovía del río Uruguay activa. La draga no volvió a Buenos Aires, ¿no? Está todavía en el... No, está todavía, pero tenemos que hacerla producir mucho más. Lo hablaba con el ministro de Producción, Carlos Echepen, ayer, y lo compartíamos en la necesidad de que se efectivice el trabajo de la draga, porque lo necesitamos para seguir operando en el puerto. Y personal debidamente capacitado y preparado que necesita también el estímulo de sentirse útil en nuestro país, ¿no? Totalmente, que tenemos muy buenos técnicos, muy buenos profesionales, muy buenos operarios y hay que potenciarlos y difundirlos. Hablamos del puerto de Concepción del Uruguay, que condiciones naturales de por medio seguramente va a tener la posibilidad de operar. Puerto de Vicuí será un futuro bienvenido que sea lo más rápido posible. Puerto de Diamante también usted ha tenido reclamo. Ahí hay una cuestión que lo torna casi inviable para barcos de ultramar o de gran calado por las condiciones que alguna vez se hicieron mal las cosas, los dragados no llegaron en tiempo y forma y ahí se fuese produciendo un sedimento que fuimos testigos de un barco que lamentablemente no tienen espacio para maniobrar. Hay solamente servicio de barcaza. Sí, bueno, nosotros tenemos pensado hoy en un esquema primario, barcazas, no solo en Diamante, en La Paz y en La Paz en Puerto Márquez estamos a punto de lograr un buen acuerdo de inversión que posibilite que toda la producción granaria del norte entrerriano y del sur de Corrientes también vaya por La Paz en barcazas, conseguir que la producción en la zona periférica, que es muy amplia, de Diamante, vaya por barcazas y tener el puerto de ultramar complementario en Ibicuí. Ese es el esquema portuario, además de Concepción del Uruguay. ¿Por qué es importante el esquema portuario? Porque, por un lado,
se economiza hasta un 30% los costos, los fletes. Esto representa una mejoría enorme en el precio de nuestros productores. Y por otro lado, porque buena parte de la renta de nuestros productores queda en la provincia, queda en nuestros puertos. Exacto. Hoy esa renta está quedando en Rosario, en Campana, en Zárate o en el puerto de Buenos Aires. Sin descartar el transporte terrestre de camiones, pero en distancias cortas, como se hace en Concepción del Uruguay. Obviamente. Sin ir en contra del servicio de los camioneros. Es complementario, Claro. Todo se complementa. Nosotros tenemos que entender que hay que tener un sistema integrado. No nos sirve tener aisladamente operaciones. Por eso yo hablo de un sistema integrado de puertos, con barcazas, pero con ultramar en Ibicuí. Gustavo Bordet, gobernador de nuestra provincia, le propongo una brevísima pausa y seguimos compartiendo y abusando de su gentileza en este contenido cierto y real que usted está compartiendo, esta audiencia que nos ha brindado el señor gobernador para hablar de estos temas que nos preocupan a todos los entrerrianos y todos los que habitamos en esta parte de nuestro querido país.